Realizar en directo puede servirnos tanto para grabar dicha sesión como para colgarla a posteriori o emitirla en streaming. Hoy veremos cómo realizar una grabación en local. Con todas nuestras escenas diseñadas, las fuentes configuradas, las transiciones decididas y el audio preparado, ya nos podemos proponer realizar un directo en condiciones. Si queréis saber cómo hemos llegado hasta aquí, os dejamos los enlaces a las clases anteriores en la descripción. Allí os explicamos cómo prepararlo todo para empezar a realizar en OBS. En esta clase veremos métodos de realización y atajos de teclado, ajustes de grabación avanzados, iniciar grabación y consideraciones para la grabación. Métodos de realización y atajos de teclado. Realizar significa coordinar de forma simultánea y sucesiva distintas fuentes audiovisuales en un mismo flujo, eligiendo que se muestre en la mezcla final. Básicamente es como editar, pero en directo. Tiene la ventaja de ser a tiempo real y el inconveniente de que en caso de error no se puede corregir. Obviamente existen métodos que permiten correcciones a posteriori, pero la gracia de la realización es que las decisiones se toman en vivo y se realizan al momento. Para realizar entonces necesitamos distintas fuentes coordinadas y la capacidad de seleccionarlas y mezclarlas en un producto final. Y esa es precisamente la especialidad de OBS. Hay distintas formas de encarar la realización en OBS, distintos métodos, y cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Para demostraros estos métodos he creado un conjunto de escenas, o sea, un proyecto rápido en el que tenemos pues una pantalla de bienvenida, uno de Just Talk, en el que solo estoy yo hablando, luego donde hay un chat y un tutorial, que es esto que veis en pantalla ahora mismo. Pues lo que podríamos llamar el método simple de realización es simplemente clicar de una escena a la otra y, como veis, pasará de una a la otra con la transición que tengamos definida aquí. Eso significa que la fuente que tengamos en el lienzo, en este caso es la de Welcome, que es solo el logo, o si ahora clico el Just Talk en el que estoy yo hablando, es lo que se está grabando o emitiendo. Hay que decir que también podemos ocultar fuentes en directo mientras estamos realizando, y eso también se mostrará en el resultado final. La sencillez de este método lo hace quizá el más adecuado si se tienen pocas escenas, pero nos obliga a tener bien preparado todo de antemano, ya que si en plena emisión queremos hacer un cambio, al estar en el lienzo, estos se verán en nuestro directo. Y entonces, si debemos modificar una escena y sus elementos mientras estamos realizando y no queremos que lo vea el espectador, ¿cómo podemos hacerlo? Pues para ello tenemos el modo estudio, que se activa aquí en el panel de controles, modo estudio. Vemos que la zona del lienzo en este modo cambia por completo. Se nos muestran dos ventanas, una llamada vista previa y la otra programa. Y a su vez, en medio, se nos aparece la zona de transiciones. Ahora, cuando cliquemos a una escena distinta, no se va a programa, que es lo que se está emitiendo, sino a vista previa. Y para pasar de vista previa a programa deberíamos clicar en transición. Y entonces sí que nos cambia de una escena a la anterior. Y siempre que cliquemos en nuestras escenas, se nos cargará en vista previa antes de mandarlo a programa. Y otra vez, transición, y nos transiciona al programa. De este modo nos aseguramos de que estamos seleccionando la escena correcta antes de mandarla al programa. Y a su vez, esto es lo que nos permite, por ejemplo, modificar algo antes de mandarlo al programa. Si quisiéramos hacer esto más pequeño, lo podríamos hacer. La gente lo que estaría viendo o la grabación es la parte de programa, y hasta que yo no haya terminado los cambios, no lo mando, con lo que hemos hecho los cambios sin que el público lo haya visto. Si no quisiéramos apretar el botón de transición para hacer el cambio de escena porque es muy pequeñito y acertar a él pues implica tener un poco de concentración, podemos ir a ajustes, ya sabéis cómo. Podemos hacerlo desde archivo, ajustes o controles, ajustes. Y en general, si nos vamos al modo estudio que está al final de todo, podemos activar esta opción de transición a la escena cuando se hace doble clic. Ya lo hablamos en la primera clase. Esto hará que si clicamos sobre una escena dos veces, se nos pasará directamente a programa, si no queremos que vaya primero al estudio. Otra ventaja de este modo es que podemos añadir distintos botones de transición y no solo a por defecto. Si pulsamos el de aquí arriba, será la transición por defecto, pero podemos, aquí abajo como veis, en la lista, añadir distintas transiciones por corte, y será por corte, un desvanecimiento o primero pasar a negro. Y podemos añadir tantas transiciones como queramos en esta lista a través de este símbolo de más y añadiendo, por ejemplo, esta. Deslice 1 y se añadirá a la lista. Y por último, el deslizante que hay aquí abajo nos permite hacer la transición a mano, incluso dejar la media si nos interesa. Existe un método aún más completo de realización, que además se asemeja de verdad a cómo es en un estudio de realización televisiva, que se llama vista múltiple. Ahora vamos a quitar un momento el modo estudio y para activar esta vista múltiple debemos ir a vista, y vista múltiple puede ser en pantalla completa o en ventana. Yo voy a hacer ventana ahora para que podamos verlo todo. Se os abrirá esta ventana, que además, en el caso de ser de ventana, podéis hacerla del tamaño que queráis. Por ejemplo, vamos a ponerlo así grandecito, que se pueda bien. Y en esta ventana tenemos la vista previa, el programa, igual que en el modo estudio, pero es que además tenemos todas las escenas aquí abajo. Por defecto, OBS nos muestra 8, aunque es configurable hasta 24. Os enseño dónde. Si vais a Archivo, Ajustes
y os vais a general, al final de todo, vista múltiple, podemos elegir en este desplegable cómo queremos que sea esta vista múltiple. Las opciones en vertical son para monitores en vertical, pero por ejemplo podríamos seleccionar que sean 24 escenas. Vemos que nos ha añadido muchas más escenas. Dependerá de cuántas escenas tengáis vosotros en vuestro proyecto. He vuelto a poner el vista múltiple en solo 8 escenas, ya que ahora mismo solo tengo 4, y además lo he puesto en pantalla completa para que veáis que esto es lo ideal. Si tienes un segundo monitor, tener el vista múltiple en ese segundo monitor en vez del OBS. Y claro, ahora cuando clicas a una escena, vemos que nos cambia las dos. Nos pasa tanto de vista previa a programa, como si no tuviéramos el modo estudio activado, y es que no lo tenemos. Si lo activáramos y volviéramos a la vista múltiple, ahora sí, cuando cliquemos en uno, primero irá a vista previa antes de programa, y como habíamos activado esa opción de doble clic para ir a programa, si hacemos doble clic, irá a programa directamente. Este modo es ideal para tener con un solo vistazo, como decíamos, todas las escenas controladas y de forma muy visual elegir a cuál queremos ir. Eso sí, decirlo, que consume un poco más de recursos del sistema. Tenerlo en cuenta dependiendo de vuestro ordenador. En cualquier caso, todos estos estilos de realización se basan en usar el ratón e ir visualmente a buscar dónde clicar, cosa que puede entorpecer nuestra realización. Es por eso que volvemos a recordar la existencia de los atajos de teclado personalizados, que nos permiten hacer acciones y transiciones varias. En Ajustes, Atajos, encontraremos todos nuestros atajos. Vemos que la lista es muy larga. Estos son los elementos generales como iniciar transmisión o detenerla, o incluso iniciar el buffer de repetición, o habilitar la transición. Pero es que además abajo nos añadirá tanto las escenas como las fuentes de cada una de esas escenas, y les podemos asignar un atajo de teclado a ocultar o mostrar. Como todas las escenas, como veis, nos permiten poner un atajo a cambiar a ella, para ir hacia ella, podríamos definir, por ejemplo, que el welcome sea el número 1, que el just talk sea el 2, el 3 sea el chat, el 4 sea el tutorial. Y si lo aceptamos, ahora yo cuando pulse 1 pasaré a la escena que tenía marcada como 1, en este caso el welcome. Si pulso 2 pasaré al just talking, el 3 será el chat y el 4 la que he definido como tutorial. Podríamos hacer lo mismo, asignar teclas a ocultar o mostrar algunas fuentes si es lo que nos interesa, por ejemplo, un marcador o una notificación que queremos que aparezca de vez en cuando. Crear atajos de teclado es muy recomendable, ya que se gana mucha agilidad en la realización, sobre todo cuando se tiene bien diseñado e interiorizado el proceso y estructura de nuestras escenas y realización. Ojo, el uso de teclas para atajos puede interferir con otras aplicaciones y programas que tengáis en ejecución en ese momento, o por el contrario, que estéis en otra aplicación mientras usáis OBS y al pulsar cierta tecla afecte a OBS. Por eso en una de las últimas actualizaciones de OBS añadieron un parámetro que podréis encontrar en Ajustes, y en este caso está en Avanzados. Si vais a la zona de Atajos, que es la última de todas, esta opción que ya lo dijimos en la primera clase que vale mucho la pena activar, que es deshabilitar teclas rápidas cuando la ventana principal de OBS no esté en primer plano. Así podéis usar esas teclas fuera de OBS sin que empiecen a cambiar escenas o a ocultarse capas. Ganar agilidad en la realización en vivo es quizá la tarea más complicada cuando se usa OBS, pero todas estas herramientas que nos ofrece el programa nos pondrán muy fácil aprender a base de práctica. Así que os animamos a probar alguna de estas técnicas, incluso mezclar varios métodos y os pongáis a practicar antes de lanzaros a emitir o grabar una realización. Ajustes de grabación avanzados. Entrando ya a grabar nuestra realización, lo primero que vamos a hacer es repasar los ajustes de grabación, pero esta vez vamos a profundizar mucho más allá. Vamos a ir a Ajustes y al apartado de Salida, y vamos a cambiar lo que era el método sencillo por el avanzado. Como veis, cambia el aspecto, pero la pestaña que nos interesa ahora mismo es la de grabación. La primera cosa que podemos tocar es el tipo de grabación, si la queremos estándar o con salida personalizada. El estándar son controles simplificados, esto que veis aquí. En cambio, si ponemos la personalizada, cambiará y todo tiene un poquito más de miga. Vayamos primero al método estándar, donde lo primero que podemos tocar es la ruta de grabación, o sea, donde se guardarán los archivos grabados en OBS. Marcando en examinar podéis elegir dicha ruta. Luego tenemos el formato de grabación, como veis las opciones que nos permite aquí, pues tenemos MP4, que es el más habitual, aunque recomiendan, si veis esta leyenda de aquí abajo, usar MKV, ya que es un formato que si se bloquea el programa o se cuelga el ordenador, cerrará el archivo y se podrá usar. En cambio, con MP4 eso no sucede. Si se cuelga el ordenador, se pierde ese archivo. Tampoco tengamos tanto miedo que el ordenador no tendría por qué colgarse, lo ves, es un programa que no consume muchos recursos. Y luego está el tema de las pistas de audio de la grabación, cosa que ya comentamos en la clase anterior, donde explicábamos que estas pistas de audio se pueden elegir. OBS permite grabar hasta 6 pistas y aquí marcamos si queremos que las grabe todas o no.
Luego está el tema del codificador, que dependiendo del códec que hayáis elegido os aparecerán unos u otros. Por ejemplo, en MP4, yo que tengo una tarjeta gráfica Nvidia me aparece su propio codificador, pero si no, podríais usar este que es el del procesador. También podríamos cambiar la escala de salida si es que nos interesara. Si nuestro lienzo es a 1080 y queremos la grabación a 720, podríamos cambiarlo aquí. Y la configuración personalizada del Maxer no la vamos a tocar. Lo que hace un poquito más avanzado este apartado es esto de aquí abajo, el control de la frecuencia, que se refiere a cómo va a hacer la grabación de tasa de bits, constant bitrate, que es lo que recomendamos, la tasa de bits que deseamos usar, o sea, cuántos megabits por segundo va a usar. Yo recomiendo que a 1080 15.000 kilobits por segundo, o sea, 15 megabits por segundo, está bastante bien para una grabación en HD. Y el resto de configuraciones no afectan mucho, si bien es verdad que valdría la pena revisar estas dos de aquí. El Look Ahead, si vuestro ordenador os lo permite. Ya veis aquí que os dice que si se habilita incrementará la calidad visual, ya que utilizará más biframes si es necesario para ajustarse. Y el Psycho Visual Tuning, que la verdad es bastante interesante tenerlo activado, activa ajustes de codificación que mejoran el bitrate si es que hay mucho movimiento en la escena. Eso va muy bien para gaming. Estas dos opciones consumen un poco más de recursos del ordenador, así que tenerlo en cuenta. Y hay un preajuste aquí que nos lo hemos saltado, que yo recomiendo que lo tengáis en calidad o máxima calidad, ya que es como un tipo de preset de la calidad que va a usar, aunque tú hayas marcado cosas antes. Tenerlo en calidad o máxima calidad, depende de vuestro ordenador, pero lo mismo que decimos todo el rato, OBS no consume tantos recursos. Pero ahora vayamos a lo duro, a lo difícil, al tipo de salida personalizada. Podemos definir si queremos que se guarde en un archivo o en una URL, que se cuelgue directamente a un servidor. Si marcamos URL, aquí tendríamos que poner dicha ruta a ese servidor. Pero vayamos a la salida de archivo, que lo que queremos es grabar en local, y precisamente eso es lo primero que podemos hacer, marcar dónde queremos guardarlo. También el tipo de contenedor, y si no sabéis lo que es un contenedor o un formato de vídeo, tenemos una clase del año pasado del curso de Premiere que os dejamos aquí arriba y en la descripción, en la que hablamos de formatos de vídeo. En contenedor hay un montón. Para mí creo que hay demasiados, sinceramente. Este que veis que marca por defecto, Matroska, en realidad es el MKV que veíais antes. También podríamos elegir, por ejemplo, un MP4, que es el típico del H264. Yo lo voy a dejar así de momento. Otra vez vamos a ignorar los ajustes del Maxer, pero el bitrate sí que lo volvemos a configurar como nos interese. Vamos a poner otra vez 15.000 kilobits por segundo, 15 megabits por segundo. Y aquí el intervalo de fotogramas clave por defecto nos pondrá un número que yo recomiendo no tocar. Podemos volver a cambiar la escala de salida si nos interesa. Hay esta opción de mostrar todavía aún más códecs. ¿Por qué? Porque esto era el contenedor. Pero aquí abajo ahora tenemos el códec que queremos usar en dicho contenedor. Como veis, hay muchísimos más. Yo, por ejemplo, que tengo la tarjeta Nvidia, pondría el HBEC MBEC. Y por último tenemos las opciones de audio. Yo recomiendo poner como mínimo 128 kilobits por segundo, 160 está bien, 320 es lo que a mí me gusta. Esto es la grabación en local, por lo tanto quiero la calidad más grande posible. Y otra vez podemos marcar las pistas de audio que deseemos que se graben. Podemos elegir el codificador de audio, el que viene por defecto AAC está muy bien, pero seguramente aquí abajo podremos encontrar cosas como MP3 o incluso PCM. Vamos a dejar el AAC, que es más que de sobras, y podemos aplicar esta configuración y quedará guardada. Iniciar grabación. Con todo esto configurado, grabar en local no tiene mayor secreto. Vamos aquí al apartado controles y le daremos iniciar grabación. Vemos que en la parte inferior ha empezado un contador en el que nos va diciendo el rato que llevamos grabando. También vemos que la CPU habrá empezado a usarse más o menos, pero que no estamos en vivo, estamos grabando en local. Ahora mismo se está grabando y cualquier cosa que yo clique quedará grabado en esa sesión en directo. Hay algunos formatos de vídeo que nos permiten pausar la grabación, pero cuando la queramos detener, le damos a detener y listos. Y en la carpeta de nuestro sistema asignada como ruta, encontraremos el archivo para su uso o disfrute, pero hay una forma más rápida de encontrarlo, que es ir a Archivo y Mostrar grabaciones. Y nos abrirá dicha carpeta donde están esas grabaciones. Consideraciones para la grabación. Lo más importante a tener en cuenta es que estamos configurando la grabación en local, por lo que nuestro único límite será la potencia y espacio de nuestro ordenador. Una grabación en local nos permite configurar calidades tanto de vídeo como de audio más altas de lo habitual, ya que el archivo resultante quedará grabado en nuestro ordenador y podremos, y a menudo lo desearemos, editarlo a posteriori. Cabe destacar también que la frecuencia de fotogramas que se grabe viene determinada por lo que configuremos en ajustes de vídeo. Si os habéis fijado en ajustes, cuando hemos configurado la grabación de salida, en ningún momento nos ha preguntado la tasa de fotogramas. Esto en realidad se define en vídeo, aquí, cuando marcamos el valor de fotogramas de nuestro lienzo. Así que debería ser el que deseemos aquí de antemano.
Vamos a repetir que la recomendación de usar el formato MKV viene motivada por el hecho de que ese formato permite recuperar un vídeo en caso de fallo del sistema. Pero este tipo de formato no es compatible con la gran mayoría de editores de vídeo, tenerlo en cuenta, y quizá deberíais usar MP4. También aprovechamos para recordar el tema de la elección del número de pistas de audio deseadas, que combinado con la asignación de pistas en propiedades de audio avanzadas que vimos en la clase anterior, nos permiten generar archivos en que cada fuente de sonido se encuentra en pistas distintas, y así podemos rehacer volúmenes en postproducción si lo deseamos. Otra consideración es que es bueno tener siempre en mente cómo vamos a editar posteriormente el segmento que estemos grabando en ese momento. Si bien lo ideal sería poder sacar un vídeo casi definitivo desde OBS, la ventaja de grabarse y editarse a posteriori es que podemos repetir mientras grabamos todas las veces que sea necesario hasta que nos quede bien una parte. Y hasta aquí la clase de cómo configurar y realizar en directo para la grabación local. Con este método podremos practicar mucho hasta conseguir fluidez con la realización, y entonces sí, lanzarnos a emitir en directo, que es justamente lo que veremos en la siguiente clase. Como siempre, aquí al lado os dejamos un par de clases que seguro que os resultan interesantísimas, y aquí abajo os podéis suscribir tanto al canal de clases como al de directos. ¡Hasta la próxima!